su cultura, del mundo en que él vivía, porque él también dijo, y vivo en medio de gente de labios impuros. Por eso también Dios da una misión cuando le pregunta a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Y él dice, he aquí, envíame a mí. En la segunda exposición sobre el encuentro con Dios, la palabra clave fue cambio, cambio. Y hablamos de arrepentimiento el día de Pentecostés en el mensaje de Pedro y de la necesidad que tenemos de cambiar, de que cuando tenemos un encuentro con Dios, tenemos que ser diferentes. Por eso en todo el Nuevo Testamento se habla de nacer de nuevo, se habla de ser nueva criatura, se habla de vivir una vida nueva. No podemos ser los mismos. Dios cambia nuestra realidad. Así que si te aferras a ser quien tú eres, vas a tener dificultad en tu encuentro con Dios. El día de hoy quiero hablar de un encuentro con Dios y ahora vamos a hablar de una de las evidencias más significativas de un encuentro con Dios. Y estoy hablando de adoración. La palabra clave para el día de hoy es, la palabra clave es, ok. Y para hablar de la adoración en un encuentro con Dios, vamos a analizar una historia conocida y es la historia de aquellos 10 leprosos que el Señor salvó, que está registrada en el Evangelio de Lucas capítulo 17. Así que les invito a que vayan en sus Biblias a Lucas 17 y vamos a empezar a ver la historia a partir del verso 11. Y dice así la palabra del Señor. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enfermedad de la piel o lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Padre bueno, bendito seas, alúmbranos, muévenos. Ayúdanos a percibir tu gracia, tu amor, tu poder y tu propósito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es importante entender la enseñanza que queremos entender en la historia de hoy, porque esta historia nos entra en un umbral de una nueva dimensión de la vida. Y esa dimensión es adoración. Adoración. Yo, antes de conocer al Señor, era socialmente decente. Pero en mi vida no había una experiencia de adoración. Lo más cerca que podía haberse, quizás podía ser el respeto que tenía a mis padres y a mis abuelos, o la emoción de un buen jonrón de mi equipo favorito, ¿verdad?
una buena jugada de baloncesto de Magic Johnson. Me gustaba muchísimo. Pero ustedes saben que eso no se compadece con la realidad de lo que llamamos adoración. En ese sentido, es importante entender que el pecado nos ha desviado tan lejos del diseño divino que el concepto ya está desvirtuado. Muy significativamente desvirtuado, a tal punto que las referencias al tema fácilmente evocan experiencias que consideramos fanáticas o radicales en el orden de lo que es fruto de la ignorancia o falta de buen juicio. Pero ahora, en este momento, les ruego que permitamos al Evangelio del Señor Jesucristo aclarar nuestra visión y darnos entendimiento sobre este tema. Y en ese sentido, vamos a enfocar lo que es la trascendencia de la adoración. La historia es una historia conmovedora. La lepra fue una enfermedad terrible en aquellos tiempos. La ciencia no tenía suficientes recursos para poder combatirla, por lo que la persona que caía con lepra, número uno, no moría de inmediato, podía vivir mucho tiempo, pero inmediatamente tenía que ser sacada de la comunidad, y el asunto se transformó en algo tan significativo y tan serio que habían comunidades de leprosos aislados de todo el resto del mundo, donde ellos no podían trabajar, ellos no podían hacer nada, y la misericordia y la gracia de gente que se acercaba hasta cierto punto era lo que ellos podían recibir. Ellos hasta se les enganchaban en la ropa campanitas y cosas que sonaran, de manera tal que cuando ellos estuvieran acercándose a donde había gente, la gente se diera cuenta mucho antes de que ellos pudieran estar cerca y pudieran contaminar a los demás. Era un cuadro bien difícil, ¿de acuerdo? Pero en este cuadro y en esta obra de Jesucristo, cuando estos 10 leprosos tienen un encuentro con Jesucristo, ocurre una realidad. Y en ese sentido, la realidad preponderante que queremos señalar en los versos 15 al 17 es que uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. El que fue sanado regresó alabando a Dios. En un encuentro con Dios, la adoración es la respuesta a lo que vemos en Dios. Y es importante que cuando tengamos un encuentro con Dios, como fue lo que vimos en la experiencia de Isaías, nosotros podamos ver qué ha pasado en nosotros. Tenemos que fijarnos en lo que ha hecho Dios en nosotros. La palabra dice que este Señor se fijó, que este Señor puso atención a lo que Dios había hecho. Y cuando habla de eso, de verse sanado, usa una palabra que apropiadamente habla de ver con un significado hasta metafórico, de ver con el entendimiento, hasta espiritualmente, es percibir una realidad también espiritual. Eso dice la concordancia de Strong y el estudio de la palabra que se llama Helps. La diferencia de este hombre con los otros 9 es que este hombre se fijó en lo que había ocurrido. ¿Qué había hecho Dios?
pensó en el evento y alimentó su entendimiento con los hechos. Esto lo atrajo a la persona del maestro. Eso es importante. Cuando la obra de Dios ocurre, lo primero y lo principal que tenemos que ver y enfocar es a Dios mismo. Es a Dios mismo. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 1, que el hombre conoció a Dios y que el poder y la grandeza de Dios se ve claramente en lo que ha sido creado. Pero nosotros fallamos de tal manera que empezamos a adorar al águila o al océano. Fallamos en el blanco y eso se llama pecar. Este Señor lo atrajo a la obra de Dios lo atrajo a la persona del maestro, lo hizo sentirse agradecido por lo que habían hecho con él. Mientras que a los otros 9 le ocurrió lo que yo llamo, y hoy ustedes están descubriendo una nueva enfermedad en la historia de la humanidad, porque esta la creé yo, se llama el síndrome de los 9. El síndrome de los 9. Sí, acuérdate que esa la creé yo ahora mismo. Y el síndrome de los 9 es esto. Ellos solo pudieron pensar en volver a lo que eran y tenían antes. Mientras que este uno pensó en la obra de Dios y dijo, tengo que volver donde el que me sanó. Estos lo que pensaron fue, wow, yo tengo mucho tiempo que no puedo ir al mercado, que no me puedo bañar en el río con la gente, que no puedo hacer esto, que no puedo abrazar a mi esposa. Y ¡rum! Corrieron para hacer lo que hacían antes. Este es lo que yo llamo el síndrome de los 9. Y a muchos nos domina el síndrome de los 9, pero póngase a pensar, usted dice, bueno, pero que eso no suena tan malo. Bueno, sí, déjame darte otro ejemplo para que vea lo malo que puede ser. Imagínate que un alcohólico le da una cirrosis hepática porque el alcohol destruye el hígado. Imagínate que Dios hace un milagro y le sana el hígado a esta persona. Y para celebrar, él invita a sus amigos a una beventina. ¿Qué te parece? Ya él no podía beber porque tenía una cirrosis. Ahora le arreglaron el hígado. A beber otra vez. Ese es el síndrome de los 9. No podemos ver la misericordia de Dios, la obra de Dios en nuestra vida, la luz de Dios que nos ha venido. Simplemente queremos tener la capacidad para seguir siendo quienes éramos antes, aunque eso nos llevó a la perdición. Mientras tanto, fíjense la experiencia del salmista en el Salmo 34, cuando él dice, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. ¿Por qué? Porque busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Dios ha sido bueno, Dios ha tenido misericordia de nosotros, Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es lo que toca? No que vayas a usar la gracia y la provisión de Dios para seguir una vida de pecado, sino que engrandezca al Señor y exalte a su nombre. Cuando tenemos un encuentro con Dios, tiene que haber adoración. El resultado es adoración. Si no hay una reacción del corazón para adorar al Señor, si no hay una decisión de la voluntad para agradecer su nombre, no hay un encuentro con Dios. O por lo menos no va a tener el fruto de la salvación.
trascendencia de la adoración. Al ver que estoy sano, tengo que alabar, tengo que agradecer, al ver la obra de Dios. Y en segundo lugar, dice que alabamos a Dios con levantando la voz. Alabó al Señor levantando la voz. Simplemente, mis hermanos, la forma más natural y evidente que Dios nos ha dado para adorarle, para alabarle, para exaltarle, es nuestra voz. Es nuestra voz, que a veces se señala como también nuestros labios. Y si usted va a la palabra, especialmente en el libro de los Salmos, pero por donde quiera, hay innumerables expresiones de referencias de que usemos nuestra voz para alabar, para cantar, para adorar, para agradecer a Dios. Cientos de referencias. Alabemos, cantemos, agradezcamos, exaltemos el nombre del Señor. En el Salmo 33, los versículos del 1 al 4 dice: canten al Señor con alegría, ustedes los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor. Oigan esta frase, hagan un pare ahí. Oigan lo que dice esta frase. Es propio de los íntegros alabar al Señor. ¿Qué te está diciendo esta frase? Es propio de los íntegros, es propio de los justos, es propio de los salvados, es propio de los hijos de Dios. ¿Qué? Alabar al Señor. En la naturaleza de un justo, en la naturaleza de un íntegro, en la naturaleza de un hijo de Dios, está la realidad de ¿qué? De alabar. De alabar. ¿Qué te dice eso? Mírate al espejo. ¿Cuánto usas tus labios? ¿Cuánto usas tu boca para alabar, para bendecir el nombre del Señor? Si tú me preguntas a mí cuánto yo lo hacía antes de conocer al Señor, te voy a decir 0. No tenía conocimiento, no tenía referencia, porque en mi familia yo fui el primero que confesó a Cristo. Aunque éramos gente decente y íbamos a la iglesia y todo. Pero no habíamos tenido un encuentro que nos llevara a la experiencia de la adoración a Dios. Es propio, dicen otras versiones, de los justos alabar al Señor. Pero sigue diciendo: alaben al Señor al son de arpa, entonen alabanzas con la lira de 10 cuerdas, cántenle con una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. No es loco que estamos cuando hacemos el escándalo. Es que estamos cantando por alegría, es que estamos gozando por la misericordia y la gracia de Dios, y hay que reconocerlo y hay que proclamarlo. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Por eso nos gozamos en ellas al verlas, al contemplarlas. Por eso hay alabanza, por eso hay exaltación del nombre del Señor. No es que estamos locos, no es que somos fanáticos, queriendo decir inconscientes. Somos fanáticos de que amamos lo que estamos viendo, a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que hace portentos y es hacedor de maravillas. Bendito sea su nombre para siempre. Oh sí, somos fanáticos, sí, nos emocionamos, sí, y nos gozamos en la obra del Señor. Y eso es lo que dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan.
Nuestra boca se llenará de risa. ¿Ah? Tenemos razón para reír, para gozar, para vocear. Alábalo, hermano. Eso es. No es loco que estamos. Eso tiene mucho sentido. Eso tiene mucho sentido. Fíjate, un montón de expresiones. Yo solamente saqué unos poquitos porque imagínense, no, tendríamos que pasar una semana aquí predicando del mismo tema para mencionar tantas expresiones de ese tipo. El Salmo 34, el salmista dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Lo alabarán siempre mis labios. El Salmo 96 dice, canten al Señor cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra, alaben su nombre, proclamen día tras día su salvación, anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos. El salmista David cuando cayó hasta lo más bajo en su vida personal y entró en la dimensión del arrepentimiento delante de Dios. Él entendió una realidad y es que su pecado lo había traumatizado. Es que su pecado paró la sensación de agradecimiento, la sensación de satisfacción, la sensación de admiración hacia el Padre Celestial. Porque saben esto, mis hermanos, cuando andamos haciendo lo que no tenemos que hacer, dice la palabra, es nuestra iniquidad, es nuestro pecado la que nos separa de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y Dios vino a jugar la sesión de ping-pong que le tocaba jugar ese día. ¡Hey, Adán, Eva, ¿dónde están? Ellos, ¿dónde estaban? Así mismo nosotros cuando pecamos, así mismo nosotros cuando andamos por donde no tenemos que andar, se nos cierra la boca, no hay alabanza, no hay adoración, no queremos ir a orar. Porque si voy a orar, ¿qué pasa? Le voy a ver la cara y me voy a ver desnudo. Yo lo digo porque lo he vivido. Y además está ahí. Así que el salmista David, en medio de su crisis y de su pecado y de su arrepentimiento, en el Salmo 51, verso 15, le dice al Señor, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza. En el Salmo 126, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas. Hasta los pueblos adoraban a Dios por la obra que Dios hizo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el salmista en ese Salmo 51 en un momento dice, endereza mis pasos, ordena mi vida, perdona mis pecados, límpiame y seré más blanco que la nieve. Y entonces dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se volverán a ti. Muchas veces la gente no se convierte porque mi vida no inspira para conversión, sino que por el contrario ministra separación de Dios, ministra muerte. Pero mis hermanos, este hombre, este único de entre los 10 leprosos, vino y número uno, se miró, reconoció la obra de Dios y dijo, tengo que volver donde el Señor. Tengo que verlo, tengo que abrazarlo, tengo que tocarlo, tengo que darle gracias. Y dice que alababa a voz en cuello. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, o cuando tomé una decisión por el Señor y empecé a visitar la iglesia,
Yo era de la secreta. Yo salía de mi casa y decía, mami, vengo ahorita. No decía para dónde iba. Y empecé a salir los martes, los jueves y los domingos. Y ella no se preocupaba mucho, porque su hijo era buena gente. Pero yo era de la secreta, yo no decía, voy para la iglesia a alabar el nombre del Señor. No. Y en la escuela, ni hablar. Y la compañera que me llevó a la iglesia, cuando ella lo hizo, ella estaba en la escuela, y le cambiamos el nombre, le pusimos la monjita. Yo dije, bueno, cuando yo tenía mi pleito, que estaban haciendo el llamado para que le dijera que sí al Señor, yo decía así, cuando ella fue, le decíamos la monjita, que cuando yo vaya ahora y le diga a estos muchachos que ahora soy yo cristiano, ¿qué me van a decir a mí? ¿El monje loco o qué? Bendito el nombre del Señor. Necesitamos entender que un encuentro con Dios implica una nueva dinámica con nuestros labios. Una dinámica que se le llama en un momento alabar, exaltar, agradecer a Dios, proclamar su grandeza y su belleza. Bendito el nombre del Señor. En el Salmo 40 hay una descripción de ese proceso, ¿verdad? El salmista dice, puse en el Señor mi esperanza, Él se inclinó a mí, escuchó mi clamor, me perdonó, me sacó de la fosa fatal, me sacó de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. O sea, me sacó del liazo y de todos los problemas en que yo estaba metido y me puso en terreno firme. Aleluya, estás bien ahora, limpio y parado. Pero el próximo paso es el que estamos discutiendo hoy, porque una vez que tú estás estable, Él dice, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Ustedes me ven tocando hoy, ustedes me ven cantando en un momento, pero cuando yo no conocía al Señor, lo único que yo tocaba era la puerta y con trabajo. O sea que me daba trabajo tocar la puerta. Yo no pegaba una nota donde iba. A mí me decían, da un re y yo daba una R. Que no existe un tono R. Pero Dios no solamente perdonó mi pecado, no solamente enderezó mis pasos, pero puso nuevo en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Qué lindo, qué recompensante, qué satisfactorio. Aleluya. Me pueden decir fanático, me pueden decir religioso, me pongan el nombre que usted quiera ponerme, pero no me quite mi gozo, no me quite mi salvación, no me quite mi capacidad de adorar al que me creó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? El primer problema, o el problema principal que yo veo que nosotros tenemos para que esto no ocurra en nuestra vida, ¿sabe cuál es? Es que yo no soy así. No, eso es niño que tiene esa personalidad, tú sabes que digo, explosivo, que se mueve. Pero yo no, yo soy calmado. Yo no puedo, tú sabes, espantar un mosquito. Yo tengo que ser tranquilo. A mí no me gusta hablar mucho. Yo no soy así. Yo voy a tratar de no alargar esto mucho. Si tú no eres así, tengo una noticia para ti. Y es que Dios quiere que seas así. Es la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, ahí mismo en la historia donde leímos. Aquel hombre vino donde Jesús se tiró a sus pies
y alababa a Dios que lo oyó todo el vecindario. ¿Y qué dijo Jesús? Muchacho, cállate, no seas fanático. Muchacho, estate tranquilo, ¿qué van a decir la gente? Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús hizo dos preguntas. Jesús dijo, ¿y dónde están los otros 9? ¿Acaso no quedaron limpios los 10? ¿Qué tú entiendes por esas dos preguntas? ¿Mm? ¿Qué entiendes por esas dos preguntas? Lo que yo entiendo que él está diciendo, esto es lo que debió hacer todo el mundo y solamente lo está haciendo un 10% de la población. O sea que es la voluntad de Dios que nosotros nos postremos delante de Él, lo adoremos con todo nuestro ser, le demos gracias por su misericordia y por su amor, y lo adoremos de todo corazón. Es la voluntad de Dios. Yo no puedo decir, yo no soy así. Y en ese sentido, tenemos que entender la realidad de que cuando hay un encuentro con Dios, hay una predestinación. Cuando tenemos un encuentro con Dios, lo próximo que debe de pasar es que nos convirtamos en discípulos. ¿Es así? Cuando el Señor se iba, le dijo a los apóstoles, acuérdense de cuál es la función de ustedes. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Es la voluntad de Dios que adoremos, es la voluntad de Dios que alabemos, es la voluntad de Dios que lo exaltemos con todo lo que somos. Y se va más de lo de labios, pero me estoy enfocando en lo de labios ahora. Pero la adoración va a un envolver todo mi ser y toda mi realidad. Y en ese sentido, adorar también es servir. Pero me estoy enfocando ahora mismo en la capacidad de expresar agradecimiento, exaltación, alabanza al Dios de los cielos. Necesitamos ser discípulos. Yo no puedo decir, no, es que ustedes son así porque ustedes son latinos. Esto pasa mucho. Ustedes los latinos, nosotros los anglosajones somos de sangre fría. Yeah. O esos son pentecostales, pero nosotros somos, tú sabes, bautistones o... ese es un problema que hay en la iglesia. Sabiendo que somos hijos de Dios, todo el que cree en el Señor Jesucristo. Pero lamentablemente a veces nos da el síndrome de los 9. Y es que si quiero que Dios me sane, pues ora por mí, ora por mí. Ora por mí para que Dios me sane o para que pueda conseguir el dinero de la deuda que tengo para pagar. Y después que la pague es para volverme a meter en otra, porque esa es mi vida. Para después decirte otra vez que ore por mí. Necesitamos ser discípulos. Vamos a ser transformados. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Un encuentro con Dios implica que cambio. No puedo ser igual. ¿Qué es lo que decía el cántico que cantábamos ahorita? Renuévame, Señor Jesús. Es que nuestra misma naturaleza grita por cambio. El pecado nos acosa, el pecado nos esclaviza, el pecado nos maltrata. Tenemos que salir, librarnos de ese malvado. Y entonces disfrutar
de la alabanza a nuestro Dios. Bendito seas. ¿Y sabes qué? Lo más bonito de este asunto es que a Dios le fascina. Es que Dios lo desea. Es que Dios te desea. Dios quiere oír tu voz. Dios quiere ver tu rostro en la intimidad. El libro de Cantar de los Cantares es una historia, una ilustración hermosísima de la relación de amor del novio y la novia. Y el novio es Dios y la novia es su iglesia, para ponerlo en términos simples y sencillos. Y eso no es para niños. Ahí habla de muchísimas cosas, de cómo quiero besarte, de cómo quiero tocarte, de esto, de cómo tú luces aquí, cómo luces allá. Hay todo este enamoramiento. La novia dice, estoy enferma de amor, no puedo comer nada, deme manzanas, deme uva nada más porque estoy enferma. Es una emoción, Katie. Camina en el aire así, como que no hay hoyos en la calle. Pero en ese ambiente de amor, de intensidad, de disfrute, Dios le dice a su amada en el capítulo 2, versículo 14, paloma mía, porque la llama así, tú sabes, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Saben, entiendan este asunto. Saben, las palomas, al igual que otros animales, pero las palomas, en este caso, buscan hoyos en la roca, en lugares donde no hay acceso fácil para otros animales, porque ellas pueden ser presa fácil para los depredadores, ¿no? Y para la zorra y para lo que sea. Ellas tienen que estar en sitios donde no la alcancen mucho. Entonces se esconden para estar seguras. Pero el amado le está diciendo, no te me escondas que necesito verte. No te me escondas porque me muero de amor, necesito oír tu voz. ¿Tú oyes, Angie? El Señor te dice, quiero oír tu voz. Esa es una muchachita muy calladita. Ella, yo tengo que sacarle las cosas. Porque ella es muy tranquilita, muy cariñosita, pero muy tranquilita. No habla mucho. Pero Dios dice, quiero oírte, niña. Por eso tenemos que ponerte a cantar otra vez. Quiero escuchar tu voz. Ese es el corazón de Dios. ¿Ven? Yo no estoy jugando, yo no estoy relajando, yo me lo gozo, pero es verdad. Hay emoción, hay sentimiento. Y esto es Dios diciéndote a ti, ven, háblame, quiero escucharte. No tiene que haber un piano, no tiene que haber una batería, no tiene que haber música. Con música también lo bailamos y todo, pero háblame, que es la voz tuya que quiero escuchar, dice el Señor. Quiero escucharte. Yo sé que hay depredadores, dice el Señor. Yo sé que hay problemas, yo sé que han habido malas experiencias, pero dice el Señor, no te me escondas, de mí no te vayas, de mí no huyas. Ven que te quiero, dice el amado, dice el novio de su iglesia. Y en ese sentido tenemos que hablar entonces de la actitud correcta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que hizo el leproso que se sanó. El versículo 16
dice que cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. Necesitamos postrarnos a sus pies. Necesitamos postrarnos a sus pies. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa mucho. Primeramente, si yo me paro aquí y me voy ahí al frente y le digo a ustedes, vengan uno por uno, póstrense a mis pies, ¿qué van a hacer ustedes? Si fuera yo que estuviera ahí sentado y oigo a uno decir a eso, a lo mejor es el momento de hacer como Leoncio el León, huyamos por la derecha. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo no merezco que tú te postres a mis pies. Porque no hay un sentido sabio y justo en la realidad de que tú te postres delante de mí. Porque como dijo Pedro cuando él llegó a casa de Cornelio y se le tiraron a los pies, le dijo, párese ahí. Yo soy hombre como tú. ¿Recuerdan eso? No hay sentido. Pero cuando se habla del Maestro, del Salvador, de el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Padre eterno, ahí sí es meritorio postrarse a sus pies. Ahí sí es necesario que nos tiremos como se tiró este samaritano que viene agradecido de que todo en su vida ha cambiado por una obra del Maestro. Bendito sea su nombre para siempre. En la palabra usted va a encontrar que mucha gente se postró a los pies de Jesús, y usted va a ver que María, la hermana de Lázaro, por ejemplo, en Lucas 10 habla de que ella estaba a los pies del Maestro así, comiendo cada palabra que salía de su boca, aprendiendo, siendo instruida, siendo enseñada, comiéndose cada palabra del Señor. Pero esa misma María, cuando su hermano Lázaro murió, que Jesús apareció, se le tiró a los pies ya como con desesperación, como diciendo, ya no me queda fuerza para nada, por favor ayúdame, porque se murió, porque tú no estabas aquí. Se le tiró a los pies como quien dice, cárgame, porque como me dice mi nietecita, me dice, Abu, hold me. Me dice, sí. Cárgame. Jairo salió de su casa corriendo, un principal de la sinagoga, en contra de todo lo que los otros podían decir de un principal de la sinagoga, buscando al Maestro Jesucristo, que lo consideraban alguien que era un fraude. Salió corriendo de su casa. Cuando lo encontró, se le tiró a los pies y le dijo, ven, sáname mi hija, que se me muere. Así que cuando la gente tenía una gran necesidad fuera de sus habilidades y encontraban a quien podía ayudarles, se le echaban a los pies. Y dice la palabra de Dios que mucha gente lo llevaban a Jesús con enfermedades, con demonios, se lo tiraban a los pies para que Él los sanara. Y Él los sanaba. Pero uno bonito que me gusta a mí y que no podemos pasar por alto es aquella mujer que se le llama la mujer pecadora. Bueno, hay una mujer
Primero una sirofenicia que tenía una niña poseída de demonios también se le tiró a sus pies, pero también aquella mujer que era de la mala vida y agarró un frasco de alabastro y se lo llevó y se lo echó a los pies al Señor y los estregaba así con sus manos, con sus cabellos, los secaba. En adoración, ella se postró a los pies del Señor para adorar. Entonces, cuando estamos hablando de postrarse a los pies, yo digo que hay dos cosas principales por lo que la gente lo hacía, y era que reconocían a la persona a lo que ellos se postraban, como alguien grande, como alguien superior, como alguien más poderoso, más capaz y más merecedor. Y también cuando la gente tenía una gran necesidad que salía de su capacidad humana, ellos se postraban delante de Dios, se postraban delante del Señor para, reconociendo su grandeza, pedir su misericordia y su favor. El comentario de Matthew Henry habla de que el reconocimiento de nuestra lepra espiritual debería hacernos muy humildes, y me gusta esa frase. El asunto no es que yo me lo merezco, el asunto no es que ya me lo he ganado, el asunto es que yo entiendo, como ese leproso que fue sanado, que yo estaba en una condición paupérrima, sin esperanza, y que sin yo mover un dedo, porque no puedo atribuirme la capacidad de salir de esa situación, sin yo poder nada y sin merecerme nada, que debía de ser mi enemigo, tuvo misericordia y usó un poder que yo nunca había visto y me cambió y me sanó y me hizo nuevo. En ese sentido, debe de quedar en mí, debe de quedar en mi corazón un reconocimiento, un sentimiento, una convicción, un acuerdo en mi mente de que, wow, debo de humillarme. Cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán bueno, cuán amante es ese Dios. Pero debe hacerme humilde, no puedo hacer orgulloso. Debería hacernos muy humildes cada vez que nos acercamos a Cristo. Basta con remitirse a las misericordias de Cristo, porque no fallan. Por su misericordia no hemos sido consumidos, dice el libro de Lamentaciones. Podemos buscar a Dios para encontrar su misericordia cuando nos encontramos en el camino de la obediencia. Solo uno de los que habían sido sanados volvió a dar gracias. Nos conviene, como Él, ser muy humildes en las acciones de gracias, así como en las oraciones. Cristo se fijó en Él, en el que así se distinguía. Era un samaritano. Los otros solo tuvieron la cura exterior. Solo obtuvo la bendición espiritual. Jesucristo le dijo: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Amén. Entonces tenemos que postrarnos a los pies del Señor. Tenemos que abandonar nuestra postura de que yo soy quien soy, o de que yo no soy así, o de que yo no soy asado. Tenemos que cederle a Dios. Y entonces, esa es la palabra que yo uso, es rendirnos. Imagínense esta posición de el Señor aquí parado, y no importa el tamaño del leproso, a lo mejor el leproso podía ser 3 pulgadas más alto que Jesús. Cuando él se acercó a Jesús, estaba 5 pies y medio más bajito que él. Estaba allá.
en el suelo. Estaba allá abajo. Como quien dice, no merezco el oxígeno que tú respiras. Eso es rendirse. Cuando uno se rinde, número uno, uno deja de atacar. Que yo sea samaritano, que tú seas judío, mira, olvídate de eso. Yo no me importa nada. Mi orgullo de nacionalismo no va para ninguna parte. No me defiendo, mis armas, yo sé de esto, yo sé de aquello, yo he alcanzado esto, todo se va para el zafacón. Que Pablo decía, todo lo que he logrado lo tengo como basura, lo tengo como estiércol, con tal de alcanzar aquello para lo que él me alcanzó a mí. Uno entrega las armas, uno se expone. Imagínense ustedes una gente acostada aquí a mis pies. Si yo quiero darle, le doy. Si quiero herirlo, lo hiero. Porque está a mi disposición. Él no se puede defender. Así tenemos que venir donde Dios. Tenemos que postrarnos ante Él, desistir del orgullo, del derecho y adorarle. ¿Y sabes qué? Eso es lo que en otras partes la palabra habla como morir con Cristo. Morir con Cristo. Concluyo. Sabemos que la adoración va mucho más allá de expresiones de alabanza, pero es evidente que estas expresiones son magníficos indicadores de un buen camino. Si quieres medir tu encuentro con Dios, fíjate en cuánto adoras a Dios. Hay muchas cosas buenas y decentes que podemos hacer que no miden tan efectivamente nuestra realidad. Hacer donaciones, hacer obras de caridad, eso es muy bueno. Right, pero eso no necesariamente representa el encuentro con Dios. El amor a Dios es nuestro primer compromiso y adorarle es uno de los mejores indicadores de que le amamos. Oremos para que nuestras vidas sean expresiones evidentes de adoración a Dios. Ponte de pie y dile al Señor, Padre Santo, te he escuchado. Habla con Él, dile, Señor, te amo. Habla con el Señor. Acuérdate que Él quiere